El tercer factor de la triada epidemiológica, después del agente, del huésped u hospedero, tenemos al medio ambiente. Y este consiste en todo el conjunto de las condiciones externas y las influencias que afectan nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en el desarrollo de un organismo, ¿sí? Tanto a nivel de sanidad vegetal, salud animal o inocuidad de alimentos, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva, estas fotografías donde el medio ambiente tendrá mucho que ver con la interacción del agente y del huésped u hospedero con relación a estas características medioambientales. Dentro de los factores del medio ambiente tenemos aquellos componentes de tipo físico que están relacionados con la hidrografía, la topografía, las características del suelo, las características del clima, y que todos ellos van a ser determinantes para la presencia, la persistencia de diferentes agentes etiológicos y su mantenimiento, su probabilidad de sobrevivencia en el medio ambiente. Dentro de los componentes climáticos, pues tenemos varios a nivel macroclima, microclima, y algunos factores que inciden en la sobrevivencia de agentes etiológicos, como las temperaturas. Sabemos que en temperaturas de primavera, verano, las enfermedades digestivas se incrementan, la humedad que son necesarias para el mantenimiento de la mayoría de los microorganismos patógenos, la pluviosidad de la región, la nubosidad, que favorecen también el determinada la temperatura que va a existir en una zona y esta que va a impactar en la conservación de alimentos, los vientos que pueden arrastrar algunos agentes etiológicos y contaminar alimentos, la radiación solar que también permitirá el control de algunos microorganismos más susceptibles a ser destruidos en medio ambiente y evitar esa transmisión. Sin embargo, habrá otros que son más resistentes y que permitirán ciertas radiaciones mayores para poder destruirlos. Los componentes químicos que están vinculados al medio ambiente los podemos relacionar con tres factores principales: lo que son los pesticidas, los minerales y las aguas residuales. Estos tres tienen una alta importancia y alto impacto en materia de inocuidad de los alimentos. Pero existen otros, pero básicamente desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos consideraremos estos tres como los prioritarios componentes químicos que pueden contaminar alimentos para consumo humano. Los componentes biológicos del medio ambiente, ya vimos los químicos, tendrán que estar relacionados con lo que es la fauna existente en ese medio ambiente. ¿Y por qué la fauna? Porque esta va a poder permitir actuar como reservorio de algunos agentes etiológicos que entrarán posteriormente en contacto con materia prima, ya sea de origen animal o de origen vegetal, y que esta a su vez funcionará como un elemento prioritario para elaborar alimentos terminados para consumo humano. La flora que está condicionada mucho a los productos vegetales, a las plantas, productos agrícolas que son utilizados como materia prima y que también pueden ser parte importante de la contaminación por agentes etiológicos que pueden causar un daño a la salud pública. Y estos dos, tanto la parte de la fauna como la flora, pues van a estar girando alrededor de una microbiosis y una parasitosis que va a estar presente a nivel de medio ambiente y que posteriormente va a involucrarse ya sea con la materia prima que utilizan para la producción de alimentos de origen agropecuario, y que a su vez esta va a representar o podría representar un riesgo significativo en la salud pública. Como ejemplo de esta parte biológica en el medio ambiente, yo quisiera señalar algún ejemplo que es característico del mismo y que también causa mucha confusión. Este diagrama es interesante porque tenemos que, como mencionamos al principio de esta
de esta presentación, conocer cómo actúa la historia natural de la enfermedad, la tríada epidemiológica y la cadena epidemiológica. Miren, en esta diapositiva podemos señalar un ejemplo. Vamos a ver cómo interactúa el ciclo de la cisticercosis humana y porcina. ¿Sí? Cuando hablamos de cisticercosis, generalmente lo primero que nos viene a la mente y que desgraciadamente a veces se sigue perpetuando, ¿sí?, es de que si como carne de cerdo me va a dar cisticercosis. ¿Sí? ¿Y cuál es la historia natural de esta enfermedad? Miren, existe una persona, un humano, que va a desarrollar la teniasis. Va a tener una tenia que va a estar excretando huevecillos, que es muy importante mencionar que estos huevecillos son microscópicos, no se ven. Esta persona que está infestada con teniasis, ¿sí?, va a excretar estos huevecillos al medio ambiente mediante la defecación, ¿sí?, mediante el excremento. El excremento de una persona que tiene la tenia va a eliminar los huevecillos al medio ambiente, que son la parte contaminante. Ahora, ¿qué relación tiene esto en inocuidad de alimentos? A nivel rural, ¿sí?, el cerdo se alimenta de lo que encuentra en el campo, y parte de lo que encuentra es excremento de los humanos, que carecen de letrina o que incluso teniéndola no la utilizan porque es más fácil para ellos defecar al aire libre. Pero esto reviste un alto impacto en salud pública. Entonces, una vez que el cerdo ingiere estos huevecillos de una persona que tiene la tenia, ¿sí?, el huevecillo va a pasar a su torrente circulatorio, y este huevecillo se va a desarrollar como un cisticerco en el músculo de la canal, ¿sí? También se llega a desarrollar el huevecillo en corazón, en lengua, en cerebro, etcétera. Pero ¿por qué no es importante la cisticercosis cerebral en cerdos? Por su periodo de vida. El cerdo en promedio vive 6 meses. Es decir, el cisticerco en cerebro no alcanza el tiempo suficiente como para causarle trastornos de tipo cerebral. No así en el humano, que es más longevo por sus características propias, ¿sí?, donde la cisticercosis cerebral sí va a ser un problema de salud pública importante. Entonces, recapitulando, tenemos una persona con teniasis, defeca, el excremento es contaminado con huevecillos de esta tenia que son consumidos por el cerdo. Estos huevecillos microscópicos van a desarrollarse en el cerdo y se va a encapsular, va a producir lo que es el cisticerco, ¿sí? Cuando esta carne con cisticerco es elaborada, ¿sí?, la carne lleva el cisticerco, pero ¿qué pasa si esta carne con cisticerco es consumida por el comensal? ¿Sí? El comensal va a desarrollar la teniasis, ¿sí? Es decir, vuelve a desarrollar este ciclo, desarrolla la teniasis, no desarrolla la cisticercosis, ¿sí? Si consume el cisticerco del cerdo, va a desarrollar la tenia, porque este cisticerco que está encapsulado en el intestino se va a abrir y va a crecer este cisticerco hasta desarrollar la tenia. Y el ciclo se reproduce nuevamente, es excretado a través de las heces, los huevecillos. Pero ¿qué pasa si esta persona que manipula alimentos tiene la tenia y que no tiene hábitos higiénicos, tanto para lavarse las manos después de ir al baño y, por supuesto, en el manipuleo de los alimentos? Esta persona, con sus mismas manos, ¿sí?, va a contaminar alimentos, ¿sí?, alimentos que no es la carne con el cisticerco, van a ser alimentos en los cuales el cisticerco, que es microscópico, no se va a ver. ¿Como cuáles?
como las ensaladas, como las aguas frescas o algún otro alimento que no va a sufrir un proceso de cocción, sino va a ser una contaminación ya cruzada. Si este alimento con cisticercos es consumido, entonces sí va a desarrollar o puede desarrollar la cisticercosis cerebral. Pero no así el comer carne con cisticercos. Aquí el que puede desarrollar la cisticercosis cerebral es el cerdo, pero no la persona que consume el cisticerco. Ella va a desarrollar la teniasis. Pero entonces, ¿cómo desarrolla el cisticerco en cerebro? Por la contaminación de alimentos con el huevecillo que se excreta por las heces de una persona con la tenia. Entonces, la parte de la triada epidemiológica que ya vimos, agente, huésped, hospedero, y estamos viendo medio ambiente, va a tener repercusiones. Las variables que tenemos que analizar desde el punto de vista medioambiental son de tipo sanitario, económico, político, cultural, sociales y religiosas. Y todas ellas están en función de las características intrínsecas de estas variables que pueden favorecer e interactuar para que se rompa ese equilibrio entre la triada epidemiológica. Es decir, está el huésped en el medio ambiente, está quizás en algunos reservorios, todo eso, pero cuando entra a la cadena alimenticia, va a haber ese rompimiento de equilibrio desde el punto de vista sanitario, económico, ¿sí? Sanitario porque van a fallar las medidas de seguridad, de higiene, etcétera. Económica porque a lo mejor el origen de la materia prima o va a ser diferente, o las características de su detección en la planta no están implementadas por cuestiones económicas. Políticos, pues por cuestiones de importaciones, exportaciones que favorecen o pueden contribuir sin una adecuada política de importación, exportación mediante la seguridad alimentaria, podría favorecer la introducción o la diseminación de infecciones o intoxicaciones, las culturales y las sociales que están vinculadas con los hábitos y costumbres de las personas, al igual que las religiosas, para el determinado uso de materia prima o alimentos contaminados con algún agente etiológico que revista un alto impacto sanitario y económico y, por supuesto, desde el punto de vista político en salud pública. Bien, decíamos que al principio de esta presentación que son 3 factores los que están vinculados a la importancia que reviste la inocuidad alimentaria en cuanto al desarrollo y proceso de un análisis de riesgo, que es la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica. Esta última resulta muy de vital importancia porque nos va a dar la idea de qué es lo que va a pasar o cómo vinculamos todo lo ya visto en la historia natural de la enfermedad y la triada epidemiológica, es decir, cómo se va a transmitir, dónde va a salir, cómo va a entrar y qué va a pasar, ¿sí? La cadena epidemiológica contempla varios factores o variables, por supuesto, el agente etiológico que estamos analizando o estudiando. Necesitamos saber si existen reservorios de ese agente etiológico y dónde están. ¿Cuál es la puerta de salida? Es decir, ¿cómo se excreta ese agente etiológico al medio ambiente? Y una vez excretado, ¿cómo se va a transmitir? ¿Cómo va a llegar a una población susceptible o expuesta a ese riesgo? Y una vez que llega ese agente etiológico, ¿cómo va a ingresar? ¿Cómo va a infectar? ¿Cómo va a contaminar? Y en el caso del huésped u hospedero, ¿sí?, ¿cómo le va a afectar el haber ingerido agentes etiológicos o sus toxinas? ¿Sí? Esto nos representa lo que es una cadena epidemiológica y quiero comentar esta importancia de esta denominación de cadena, porque ¿qué es lo que buscamos con esta cadena? Romper eslabones. Mientras más eslabones podamos romper,
significa que nuestras medidas de mitigación, de control, de prevención van a ser más adecuadas para evitar la infección o contaminación de alimentos o la infección de personas, ¿sí? Incluso la intoxicación. Vamos a analizar cada uno de ellos. Pero antes de desglosar cada uno de estos factores, vamos a ubicar nuestro ejemplo anterior, la cisticercosis humana, ¿sí? Miren, sabíamos que el agente etiológico de la cisticercosis va a ser el huevecillo, no de la teniasis, ¿sí? Vamos a hablar de la cisticercosis, que es un problema importante en salud pública. La cisticercosis, el agente etiológico es el huevecillo, no es el cisticerco, ¿sí? El huevecillo que aquí tenemos son de origen porcino, de origen bovino, que causan o pueden causar esta cisticercosis en humanos.